Como les decimos, hoy contamos en nuestro plató de Visión 6 Televisión con el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Comenzamos así hoy esta edición de informativos de viernes en clave regional y abordando diversos asuntos de actualidad con el número 1 de los socialistas en Castilla-La Mancha. Buenas tardes, secretario, y bienvenido una vez más a Visión 6. Muchísimas gracias, un placer de verdad. No quiero empezar esta entrevista sin hablar de uno de los asuntos que se habla mucho ahora mismo dentro de las filas socialistas, es esa posible renovación dentro del partido. ¿Perderá Castilla-La Mancha un número 1 regional para que usted lo sea en Ferraz? ¿Hay posibilidades? La verdad es que todavía me da cierto pudor cuando uno le llama número 1. No lo fui tampoco en la universidad, aunque realmente saqué buenos resultados. No me considero número 1, no. Castilla-La Mancha lo único que puede hacer es ganar si el conjunto de España va bien. Y probablemente una de las cosas que tienen que arreglarse para que el conjunto del país vaya bien es que sus grandes partidos, desde luego el PP, que está en caída libre, y el PSOE, que todavía no ha remontado, vayan bien. Me voy a esforzar mucho en que cambien las cosas en el PSOE porque tengo clarísimo que la gente nos está diciendo que quieren poder volver a votar al PSOE. Probablemente eso quiere decir que quieren votar a otro PSOE, ¿no? Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer no tardando. Seguramente nos va a pasar como cuando uno sale de la gripe, que está 3 días que parece que está muy mal y de pronto se siente como nuevo. Bueno, yo creo que el PSOE está en ese proceso, va a pasar antes de lo que parece y sí, vamos a alumbrar un nuevo proyecto que dé esperanza en un momento que se necesita más que nunca. ¿Apuesta usted por un cambio en el modelo de partido? Creo que era ayer cuando en Valladolid hacía declaraciones en torno a esto. Sí, pero verdaderamente lo importante es que no perdamos la perspectiva de que el PSOE no es un fin en sí mismo. El PSOE, aunque es el partido más histórico que hay en España, más de 130 años, el único que hay en el arco parlamentario que no se ha refundado, en definitiva, que no reniega de su historia, a pesar de todo eso, realmente el PSOE es un instrumento al servicio, es un medio, no es un fin. Por tanto, a mí lo que me importa es que el PSOE actualice su mensaje, reformule su proyecto, saque conclusiones de una gestión de la crisis muy contradictoria y complicada que nos ha llevado a la oposición. Busque el liderazgo correcto, ¿para qué? Básicamente para afrontar los graves problemas que tiene hoy el país. Vamos, que lo que le pasa al PSOE tiene importancia en la medida en que eso sea bueno e importante para el conjunto de la sociedad. Esa es la verdad, ¿no? Una renovación, además, que les exige la sociedad. Se está viendo, es a la orden del día, los escraches, las protestas ciudadanas de ayer con detenidos a las puertas del Congreso de los Diputados. Sí. ¿Qué piensa usted de este tipo de protestas ciudadanas? Bueno, yo creo que ayer había gente que lo que quería era, más que nada, gestionar una cierta violencia, ¿no? No me siento para nada representado en algunas de esas manifestaciones. Sí en las que son más multitudinarias, que además en este país son extraordinariamente pacíficas. Mire, estamos en 6.200.000, más de 200.000 parados. El gobierno que nos preside prometió muchos cambios. Desde el día siguiente a tomar posesión ha hecho todo lo contrario de lo que prometió. Incluso escucho a Cospedal decir que van a incumplir su programa, aunque eso sea cumplir con su deber. Como si en democracia no hubiera un deber distinto al de cumplir con lo que uno ha prometido. Bueno, aún así, con una situación tan grave, yo creo que el país está respondiendo con una enorme serenidad. Hay manifestaciones, por Dios, es que si la gente no protestara, no sé por dónde evacuaríamos la tensión que se produce socialmente. Pero bueno, entre eso y la violencia hay un enorme abismo. Yo creo que España ha dado ejemplos de muchos desafíos, los hemos abordado desde el cambio de régimen, y yo creo que estamos ante una especie de peculiar transición, una especie de segunda transición económica, política, también quizás moral, que tenemos que abordar. Además, no se engañe, los que estamos ahora. Hay quien dice que la clase política de hoy, que tiene que renovarse sobre todo para dejar de ser clase, ser sobre todo una parte más evidente de la sociedad, que los que estamos hoy en distintos puestos de responsabilidad somos una sociedad mediocre. Bueno, pues tenemos que abordarlo nosotros. Aquí no va a haber un mesías que nos salve. Ahora tendremos ocasión de cerrar esta entrevista con los datos de la última encuesta de población activa. No obstante, le quiero preguntar antes, estamos esperando que el presidente del Gobierno, Rajoy, haga declaraciones sobre ese paquete de medidas que tiene previsto el Gobierno sacar adelante en el Consejo de Ministros. ¿Qué espera desde la oposición? Pues mire, es muy grave. Yo creo que a estas alturas nos hemos dado cuenta todos de que la única manera de salir del hoyo es dejar de dar paladas y excavar en el hoyo. Y lo que llevamos haciendo desde hace un año en el Gobierno de España y casi 2 en el Gobierno de Castilla-La Mancha es excavar, excavar, excavar. Castilla-La Mancha, de una manera muy particular, en muchos asuntos es un erial.
doblamos la caída de producción industrial, doblamos el crecimiento del paro, la fuga de empresas. Verdaderamente es increíble lo que está pasando aquí. Y yo lo único que le pido al gobierno, porque yo sé que varitas mágicas no tiene, tampoco lo tenía Zapatero, aunque se lo reclamaba Rajoy. Aquí varitas mágicas no hay, pero sí hay responsabilidad. Dar la cara, buscar consensos. Aquí Cospedal no solo no los busca, sino que los rechaza. No he visto nunca una dirección política que fabrique tanto odio social, que se dedique más que a buscar soluciones, a generar conflictos como el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Qué le pediría a Rajoy? Que busque el consenso con la oposición, que lo busque, porque la situación está muy mal, mucho peor que cuando él no era todavía presidente. Y yo creo que lo que se le tiene que reclamar ahora al gobierno es humildad y además credibilidad. ¿Por qué vamos a abordar hoy una tercera vuelta de tuerca a la sociedad española, que es lo que suponen estos ajustes, si nos habían dicho que no íbamos a pedir el rescate europeo precisamente para evitar más ajustes? ¿Sabe lo malo? Que ya nadie se cree nada de lo que dice el gobierno, porque son todo incumplimientos, uno tras otro. Cuando decían que no había que subir los impuestos, los han subido, de manera que lo verdaderamente grave a estas alturas es que nos recetaron una medicina, ahora vamos a hacer la contraria, alargar el déficit. Me parece bien, yo comparto que no nos apretemos más de la cuenta porque nos asfixiamos, pero desde luego a estas alturas nos podemos haber ahorrado mucho sufrimiento si la batalla que hoy queremos dar para que cambie Merkel lo hubiera dado Rajoy desde el primer día que tomó posesión. Hoy ha mantenido una reunión con dirigentes del Partido Socialista, ahora tendremos ocasión de ver el vídeo de esa rueda de prensa. No obstante, me gustaría que me hiciera una valoración de esos últimos datos de la encuesta de población activa conocidos, que le recuerdo a las personas que nos estén escuchando, cifra en 311.000 el número de parados en Castilla-La Mancha, que esto es 2 veces la ciudad de Albacete, que es la más grande de Castilla-La Mancha. Es una barbaridad. Una comparativa. Es grave, son graves 3 cosas. Que hay 100.000 parados más desde que Cospedal es presidenta, que la renta de los trabajadores desde que ella es presidenta y con la reforma laboral se ha degradado hasta el punto de que mucha gente que cobraba 1.000 euros, que antes decíamos eran 1.000euristas, hoy son casi privilegiados y cobran 600, y que realmente se ha desmantelado una parte muy importante de los servicios públicos. ¿Qué ha hecho Cospedal desde que es presidenta? Para entendernos. Había un problema de cuentas, sin duda ninguna. Nadie va a decir que las cosas estaban bien. La crisis ha afectado y a algunos más que otros, a Castilla-La Mancha mucho. Pero, ¿qué ha hecho? Desmantelar aquello de lo que nos sentíamos orgullosos. Es brutal el problema que hay hoy con la sanidad y con la educación, con los servicios sociales. Se han generado 100 y pico mil desempleos más. Es una barbaridad cuando se fue por toda la región con fotografías muy bonitas, por cierto, prometiendo si votas PP tendrás empleo. Y lo único que reclamo a estas alturas, y ya estamos a mitad de día, es que la presidenta, que ayer se escondió, hoy no se esconda, que dé la cara, que diga, aunque no quiera hablar de Bárcenas, que lo entiendo perfectamente porque es muy violento el tema, pero que hable del paro y que diga qué perspectivas hay. Yo no me voy a limitar con contar cómo están las cosas de mal, porque a esto hay que añadir que desde el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha tenemos 4.000 millones más de euros de deuda. Dicen que han bajado el déficit, ¿sabe cómo? Despidiendo a miles de personas, deteriorando los servicios públicos y yendo al banco a pedir 4.000 millones de euros prestados más. En definitiva, que el déficit que hoy bajamos lo pagará mi hijo o el suyo dentro de una generación. Bueno, a estas alturas lo que me importa más es lo que podamos hacer a partir de ahora. Y yo la semana que viene voy a plantear bastantes propuestas en relación a planes de choques de empleo. ¿Puede adelantar algo aquí? Bueno, algunas tienen que ver con la vinculación de que el esfuerzo que estamos haciendo entre todos, el esfuerzo de ahorro vaya para planes de empleo. Que ya sé que no es la solución mágica, pero hombre, que no pase lo que pasó aquí en Albacete ayer, que el ayuntamiento presume de que le sobran 3,5 millones de euros y decimos algo tan elemental como dedíquelo usted al empleo y sin embargo no, se va a dedicar a pagar los intereses de los bancos. Que por cierto, si estamos donde estamos es por una crisis financiera, por el ansia especulador de importantes especuladores financieros en el mundo. Verdaderamente a estas alturas llama la atención que Albacete pase de los 30.000 parados y ni siquiera se quiera abordar un plan de choque mínimo, elemental, para poder hacer que muchas familias, fíjese lo que le digo, sobrevivan. Es verdaderamente insensible lo que está pasando. Para finalizar esta entrevista me gustaría preguntarle qué opinión le merece ese plan de inversión y creación de empleo que ya ha puesto en marcha la Junta. Bueno, es una campaña de publicidad, que está muy bien para que los medios de comunicación tengan anuncios, pero fíjese, más allá de los 2.400.000 euros que Cospedal se gasta en publicidad para este programa,
Este programa ni lo ha pactado con la oposición, ni con los sindicatos, ni con los empresarios. Verdaderamente sería muy complicado encontrar que alguien saque una medida concreta. Que a estas alturas nos estemos gastando 2.400.000 euros en propaganda de un plan de empleo, cuando las cifras de paro acaban de conocerse y ni siquiera el gobierno las explica, están en 311.000 parados, no me diga que no es un sarcasmo, es verdaderamente grave. Pues muchísimas gracias, secretario. Siempre es un placer tenerlo aquí en Visión 6 Televisión y en Albacete. Muchísimas gracias. Espero alguna vez poder venir aquí y hablar de cosas que sean muchísimo más optimistas. Un poquito más extenso sinceramente. También.